Presta mucha atención a este hombre. Su nombre es Rauf Rashid. Él es el juez que va a dar el veredicto final en el juicio de Saddam Hussein. يعيش الشعب، كجريمة يعيش ضد الأمة. الإنسانية وفق المادة يسقط العملاء، 12 أولا أليف بدلالة أسقط المادة الولاة. بدل Lo que nadie imaginaba es que este hombre tenía un motivo personal para querer ver muerto a Saddam Hussein. Y fue exactamente ese motivo el que cambió el rumbo de todo el juicio. Para entender cómo Rauf Rashid llegó a esa silla, es necesario volver a octubre de 2005, cuando el juicio comenzó y ni siquiera él estaba al mando. Bagdad estaba en silencio, las calles vacías, los iraquíes pegados a las pantallas, viendo al hombre que gobernó el país con mano de hierro siendo juzgado ante todo el mundo. Pero desde el primer día quedó claro que Saddam no tenía ninguna intención de colaborar. Interrumpía a los testigos, se negaba a responder preguntas simples, convertía cada sesión en un escenario para discursos políticos. El hombre estaba preso, pero actuaba como si todavía estuviera en el poder. ثانيا الحكم على أهلها. صدام حسين مجيد نحن أهلها. بالسجن El juez que presidía el tribunal en ese momento se llamaba Abdullah al-Amiri y cometió un error que le costaría caro. En un momento dado, llegó a decir abiertamente que Saddam no parecía ser un dictador. Saddam quedó encantado, el público no. Usted no es un dictador, no es un dictador. No fue un dictador. على حال. Al día siguiente, al-Amiri fue destituido del caso, acusado de ser demasiado indulgente con el acusado. Poco después, el segundo juez también abandonó el proceso, sin poder soportar la presión que venía de todos lados. Fue en ese vacío de poder que Rauf Rashid asumió el caso, y él no llegó para quedar bien con nadie. Desde la primera sesión, Rauf Rashid dejó claro que no toleraría ningún tipo de discurso político, ninguna interrupción, ningún escándalo dentro de su tribunal. Para Saddam, que durante décadas gobernó sin que nadie se atreviera a contradecirlo, eso era algo inédito. Por primera vez en su vida, él estaba frente a alguien que simplemente no se intimidaba con su presencia. Pero lo que Saddam no sabía era que ese juez tenía un motivo mucho más profundo que simplemente cumplir la ley. Rauf Rashid había perdido familiares en los ataques con gas mostaza que el régimen de Saddam ordenó contra la ciudad kurda de Halabja en 1988. Una masacre que mató entre 3 y 5,000 civiles en cuestión de horas, hombres, mujeres, niños. Gas nervioso liberado desde lo alto, sin aviso, sin oportunidad de escapar. O sea, el hombre que ahora decidía el destino del dictador no era solo un juez cumpliendo con su papel. Era un hombre que quería, personalmente, ver ese juicio terminar en condena. Y Saddam intentó, a su manera, intimidar a este nuevo adversario. Levantaba la voz dentro del tribunal, interrumpía los testimonios de los testigos. Intentaba humillar al juez en plena audiencia, como si todavía pudiera ordenar que alguien fuera removido de la sala. De los otros acusados del proceso, el medio hermano de Saddam, Barzan al-Tikriti, llegó a insultar a la propia madre del juez dentro del tribunal. Llegó a negarse a sentarse en la silla designada. Prefirió sentarse en el suelo, solo para demostrar desprecio por la autoridad de ese hombre. El juicio se estaba convirtiendo en un espectáculo, pero la situación se pondría mucho más grave que solo gritos y provocaciones. Poco después del inicio del proceso, el primer abogado defensor de Saddam fue secuestrado. Hombres armados, encapuchados, ejecutado a pocas cuadras de su propia oficina. Meses después, el segundo abogado tuvo el mismo destino. Interceptado por un auto, muerto en minutos, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Y más tarde, el tercer abogado fue atraído a una trampa disfrazada de interrogatorio policial. También fue asesinado. 3 abogados, 3 muertes. Todos ligados a la defensa de Saddam Hussein. Rauf Rashid entendió exactamente lo que estaba pasando. Saddam estaba intentando colapsar el propio juicio desde adentro. Si se difundía la noticia de que cualquier abogado que aceptara defenderlo terminaría muerto, ningún profesional se arriesgaría a asumir el caso. Y sin una defensa legítima, el proceso perdería credibilidad ante el mundo. Era una estrategia fría, calculada, y casi funcionó. Pero Rashid no permitió que eso sucediera. Simplemente nombró abogados de oficio y siguió con el juicio. Sin dudar, sin retroceder. Fue en ese momento cuando Saddam intentó otra jugada. Un día después de la muerte de sus abogados, él inició una huelga de hambre.
Alegó que estaba protestando contra la violencia que rodeaba el proceso. Pasó 19 días sin comer. 19 días. A los 68 años, empezó a parecer demacrado, frágil, claramente debilitado ante las cámaras de todo el mundo. Era una imagen calculada, un dictador sufriendo, una víctima. Al menos así era como él quería ser visto. Pero el juez Rashid no se impresionó. Le recordó a Saddam que el propio dictador había sobrevivido en condiciones mucho peores. Cuando las tropas estadounidenses lo capturaron, en diciembre de 2003, lo encontraron escondido en un agujero subterráneo de poco más de 2 metros por 3 metros. Un escondite inmundo, sin baños, sin comodidad, una lámpara colgada, un ventilador improvisado. Ese era el hombre que ahora fingía sufrir porque había elegido no comer. Para asegurarse de que la huelga de hambre no se convirtiera en otro obstáculo, el juez ordenó que Saddam fuera alimentado por sonda. El juicio continuó. Incluso después de todo eso, Saddam siguió intentando desestabilizar el proceso. Siguió con los discursos, con las interrupciones, con gestos de desprecio hacia el tribunal, como si cada sesión fuera una batalla que él todavía podía ganar. Y Rauf Rashid siguió siendo inquebrantable. No levantó la voz, no cedió ante provocaciones, no abandonó el proceso como sus predecesores. Simplemente siguió sentado en esa silla, conduciendo el juicio con la frialdad de quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. Menos de 4 meses después de asumir el caso, él llevó el proceso hasta la sentencia que el mundo esperaba. Gracias. El 5 de noviembre de 2006, el juez pidió que Saddam Hussein se pusiera de pie para escuchar el veredicto. La sala estaba en silencio absoluto. Cámaras apuntadas, el mundo mirando. Hasta el último segundo, Saddam intentó mantener la postura de quien no reconoce la autoridad de ningún tribunal, pero ya no había nada más que él pudiera hacer. Ya no había más discursos que pudieran cambiar ese momento. Ya no había más abogados para retrasar las cosas. Ya no había huelga de hambre que pudiera suspender lo que estaba a punto de ser leído. La sentencia fue leída. Condenado a muerte por enforcamento, por crimes contra a humanidade. صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق Poco más de un mes después, el 30 de diciembre de 2006, la sentencia fue ejecutada. Saddam Hussein fue ahorcado antes del amanecer, en Bagdad. El hombre que había ordenado el uso de armas químicas contra su propio pueblo, que había mandado ejecutar a opositores durante décadas, que había convertido el miedo en un instrumento de gobierno, murió en la horca. Y el hombre que firmó esa sentencia no era general, no era presidente. No era una potencia extranjera decidiendo el destino del país. Era un juez. Un hombre que había perdido familiares en un ataque con gas en una ciudad kurda. Un hombre que creció sabiendo el nombre del responsable de ese dolor. Y que, décadas después, se encontró sentado exactamente en la silla correcta, en el momento correcto, para hacer lo que la ley exigía. Al final, no fueron los ejércitos, ni los bombardeos, ni las negociaciones internacionales las que sellaron el destino de Saddam Hussein dentro de ese tribunal. Fue un solo hombre, motivado por un dolor personal antiguo, quien se negó a retroceder ante el dictador más temido de Medio Oriente.